Bueno, buenas tardes a todas. Qué Espérame, gusto nos espérame. da, Así ya. Perdón. Adelante, Soco. ¿ya? Ya. Bueno, buenas tardes a todas. Qué gusto nos da saludarles en esta cuarta sesión de este proyecto que tenemos en CONASMAC que se llama Un TECON. Ahora nos acompaña nuestra queridísima María Luisa Moreno Rivera, compañera de CONASMAC, asociada, fundadora, etcétera, etcétera. Y nos da mucho gusto el poder seguir caminando en esto, porque todos los temas que se han ido revisando eh, tienen cierta vinculación, ¿no? Y todos tienen que ver precisamente con esta condición laboral de las y los trabajadores sociales. Y hoy, bueno, pues no es diferente. Ahora vamos a atender el tema que se llama política laboral y tareas de las organizaciones gremiales, que Mari nos va a hacer el favor de compartir. Pero antes que eso, pues yo les voy a hacer una remembranza de quién es la licenciada María Luisa Moreno Rivera. Perdón. Ella es licenciada en Trabajo Social, con estudios de maestría en Pedagogía y 2 diplomas, uno en Docencia para Educación Superior y otro en Interdisciplinariedad y Sistemas Complejos. Todos estos estudios realizados en la UNAM. Tiene más de 20 años de experiencia docente y los últimos 12, a partir de su grupo de práctica regional, ha estado trabajando en los barrios del centro histórico, Lagunilla y Tepito, principalmente. Además de la docencia universitaria, se ha desempeñado en el área de políticas públicas y educación, como asesora en el Legislativo Federal y en el Ejecutivo Local y Federal. Dos áreas de interés de nuestra compañera, que son la docencia y el medio ambiente, donde también se ha podido desempeñar. Tiene varias publicaciones en revistas especializadas y ha colaborado en varios libros de autoría colectiva. El último de ellos, muy importante, La construcción regional desde el trabajo social, que es una sistematización de la práctica regional realizada bajo la coordinación de la maestra Mari Carmen Mendoza y la participación de las profesoras Irma Lara López y Rocío Pérez Eras. Es socia fundadora del Colegio Nacional de las y los Trabajadores Sociales Mexicanos AC, CONASMAC, y actualmente forma parte del Consejo Directivo para el periodo 2023-2025. Agradecemos mucho, Mari, que hoy nos estás compartiendo tu experiencia y que hablemos de este tema que pareciera un tema cualquiera, pero en realidad tiene mucha importancia, porque eventualmente cuando se está desempeñando en la práctica profesional de trabajo social, o cualquier otro incluso, pero en este caso es nuestro gamer que nos interesa, hay una desvinculación en el sentido de que se mete tanto en su dinámica operativa que eventualmente no vincula, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el contexto de la política social? Digo, no es una generalidad, pero llega a suceder esto, ¿no? Entonces, bueno, ahora con el tema que tú nos vas a presentar, vamos a hacer esta revisión y bueno, pues ojalá y tome nota para que al final de la presentación de María Luisa podamos tener un conversatorio, si no es tan amplio, cuando menos sí, aclarar algunas de las dudas que se vayan generando y o propuestas, porque finalmente la intención de ir abordando estos temas es que vayamos sacando propuestas para continuarlas, para llevarlas pues a aplicarlas en las diferentes áreas del trabajo social, ¿no? Porque bueno, pues sabemos que somos diferentes, hay desde la que alguien les dice el área tradicional, que más bien es el área sustantiva, que es la salud, y las demás, ¿no? La educación, ¿no? Lo jurídico y demás. Y que la cuestión de lo laboral no está exenta de que se tiene que aplicar, se tiene que ir revisando en todas las áreas que estamos insertas. Muy bien. Bueno, pues María Luisa, es todo tuyo el micrófono. Adelante y te escuchamos. Muchas gracias, querida maestra Socorro. Pues miren, como escucharon, yo no soy experta en políticas públicas. Tuve experiencia durante una legislatura que estuve también apoyando en política social ahí en la Cámara de Diputados, pero fuera de eso, mi interés ha sido por el medio ambiente. De manera que
como parte de nuestras tareas en esta responsabilidad del Colegio Nacional de las y los Trabajadores Sociales Mexicanos, pues nos hemos tenido que poner a estudiar, nos hemos tenido que meter a revisar documentos, a trabajar, a estudiar y a conocer aquellos aspectos que son fundamentales para la tarea de una organización gremial como la que aspiramos a hacer, ya que a pesar de que hace 6 años, ¿verdad? Nos constituimos, pues es la hora en la que eh, necesitamos fortalecernos debido precisamente a que pues vivimos en una época muy importante, en una época de cambio importante y que a veces las cosas pasan muy rápido y es necesario que como organizaciones que representamos a un colectivo tengamos la posibilidad de pues de tener las herramientas para cumplir con nuestra función. No crean, el pertenecer a la directiva de un colectivo o de una organización conlleva muchas responsabilidades. Entonces, derivado de esta inquietud de qué pasa con nuestras condiciones laborales a partir del diagnóstico que hicimos el año del 2023, nos dimos cuenta que necesitábamos comprender por qué nuestras condiciones laborales seguían deterioradas a pesar precisamente de todos los cambios que se han estado dando, no solamente a nivel social, sino también a nivel laboral. De manera que era importante pues tener estos elementos y parte de el programa de formación que estamos emprendiendo en esta serie que hemos llamado Un té con, que era tomar un té, ¿no? Con alguna persona que pudiera hablarnos de un tema, pues es precisamente empaparnos de estos temas para comprender qué pasa más allá de lo que ocurre diariamente, que es mucho lo que ocurre diariamente. Diariamente nos enteramos y nos despertamos con nuevas noticias sobre hechos que nunca habíamos visto en nuestro país. De manera que cuando se presentan tan rápido estos hechos, a veces necesitamos no solamente reaccionar, sino comprender para actuar, ¿verdad? Ese es nuestro propósito. Entonces, uno de los temas surgidos de este diagnóstico fue precisamente el tema de la política laboral. Entender por qué nuestras condiciones laborales se encuentran en el estado en el que estamos ahorita. Por qué a pesar de que formamos parte, somos protagonistas, no como ciudadanas o ciudadanos, sino también como profesionales de esta transición, de este cambio transformacional que estamos viviendo, también necesitamos entender por qué nuestras condiciones laborales no están al mismo nivel o al mismo ritmo en el que avanza todo lo demás. Bueno, entonces voy a hablarles de política laboral. Repito, no es mi tema de expertise, pero espero haber hecho mi tarea. Y de todas maneras, pues la invitación es a que empecemos a estudiar también nosotras, para que podamos orientar nuestras opiniones, también nuestras acciones, y en el caso de pertenecer a una organización gremial como nosotras, como Soco, yo, alguna otra persona, pues que pudiéramos tener las herramientas para hacer nuestra labor lo mejor posible. Ese es el propósito. Bueno, entonces me voy a permitir compartirles una presentación. Déjenme ver cómo. Aquí está.
No sé si ya la puedan visualizar. ¿Ya se visualiza ahí? Ujú. De todas maneras, compañeras, estos documentos van a estar disponibles ahí en la página de Facebook de del colegio. Bueno, entonces les decía que en esta época que estamos viviendo, que no quisiera repetirlo tanto, tenemos este propósito en CONASFAC de tener la comprensión, ¿no? De mejorar nuestras condiciones laborales a partir de lo que, de esta información que es muy importante. Y sobre todo que nos ayude a trascender estos 40 años de una política laboral que principalmente manifestado por nuestras compañeras, colegas y compañeros en todo el país, se ha traducido en una carencia de fuerza para poder defender lo que es nuestro campo laboral. Se desdibujó completamente los perfiles profesionales. Y esto obviamente vino a traer como otra consecuencia el que nuestros salarios también se vieran disminuidos, así como nuestras condiciones laborales. Como preámbulo y más como presentación, les voy a platicar algo que ayer platiqué con una compañera. La compañera trabaja en el gobierno local. Ella, cuando inició a trabajar, pasó 3 meses sin salario, sin capacitación. Tenía ella que pagar sus pasajes a los lugares a donde la enviaban y no era posible, eh, no tenían manera pues de prestarle ni siquiera un lugar donde trabajar. Entonces, pues eso nos habla de que la cuarta transformación no ha llegado a todos lados, sino que es necesario o que se requiere en todo caso, pues que hacer lo posible para empujar hacia donde queramos que vaya. Uh-huh. Y esa es también una de nuestras tareas. Déjenme ponerle en manera de presentación porque no se ve. Déjenme aquí. Ok. Bueno, vamos a iniciar por ver qué es una política pública, ¿verdad? Bueno, las políticas públicas, compañeras, pues como dice aquí, es una guía de carácter general, pero también obligatorio. Entonces, esta guía como tal representa el camino por donde se deben orientar y hacia donde deben caminar todos los programas sociales, todos los planes y programas sociales. Y surge la política pública, pues como sabemos, ¿verdad? Esta es materia que debemos saber como trabajadoras sociales, pues surge de problemas sociales concretos. Entonces, cuenta mucho aquí cómo es que se concibe el problema. No es lo mismo decir que el problema laboral en México es porque no hay una buena relación entre patrones y trabajadores, a decir que el problema laboral en México es un problema de pobreza laboral, pobreza salarial, ¿verdad? Y para eso hay una serie de diagnósticos que hablan pues precisamente de dónde surge, que ya sea concebir el problema de una manera o de otra. Entonces, para poder detallar o desarrollar una política pública, hay una técnica específica. Ahorita les voy a dar también la fuente de donde saqué mucha información que estuvo muy interesante. La fuente
fue la Auditoría Superior de la Federación, que hicieron todo un estudio, toda una evaluación del 2001 al 2014 de las políticas, de la política laboral. En realidad lo hicieron para todas las políticas, pero hicieron esta evaluación de la política laboral a partir precisamente de que en noviembre del 2012, recién entrado al gobierno Peña Nieto, si ustedes recuerdan, precisamente creo que fue el 20 de noviembre, se llevó a cabo la reforma laboral, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces una política pública debe considerar varios aspectos. Entre ellos estos 5 que son fundamentales y que marca la técnica política para desarrollar una política pública, que son los antecedentes o experiencias que haya sobre esa política pública, los actores que están interesados en que se lleve a cabo esa política, el impacto económico, el impacto social y el impacto político que tendrán las medidas que se tomen con relación a esa política, a ese problema. Ahora, miren, hay un autor que se llama, es el doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez, que fue maestro también de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que fue donde yo estudié, donde estudiamos varias personas, de las que estamos ahorita presentes, y él hizo todo un estudio de cómo funcionan o cómo se estructuran las políticas públicas y cómo deben operar a partir de un sistema. Y él comentaba que, que debe haber una congruencia entre los actores involucrados, los antecedentes de las experiencias, pero también entre la estructura administrativa vigente para que operen las instancias correspondientes esa política, así como también el presupuesto necesario para hacerlo funcionar. Entonces, son varios aspectos, no voy a meterme exactamente en uno, nada más quería definir qué es una política pública y cuáles son la técnica necesaria para elaborarla, para elaborar una política pública y por otro lado, cuáles son aquellos aspectos que también intervienen en el desarrollo de una política pública. Déjenme ver porque no quiere pasarse a la siguiente página. No quiere, listo. Ahora, una política laboral, pues es una política pública, ¿sí? ¿Qué es la política laboral? Pues como dice aquí, el conjunto de orientaciones generales para regular las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Y está orientada precisamente a definir y a establecer las bases para que al menos se tomen en consideración los derechos laborales que están contemplados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Los derechos laborales que están establecidos en nuestra Carta Magna y en la Ley del Trabajo tienen que ver con el salario, tiene que ver con la jornada, tiene que ver con las condiciones de trabajo y la higiene en el trabajo, las vacaciones, el aguinaldo, o sea, una serie de prestaciones. También tiene que ver con la seguridad social, primas de antigüedad, permisos por maternidad, paternidad y adopción, y también por participación de utilidades. Cuando menos estos son ya derechos que hemos ganado, ¿no? Que hemos logrado a través, pues, de la lucha de muchas generaciones de trabajadores que precisamente fueron adquiriendo
estos derechos para todas y todos, no solamente para ellos, sino para las generaciones futuras. Bueno, entonces vamos a ver qué es, cómo se definió la política laboral neoliberal, que era la que prevalecía hasta el 2018, y cuáles han sido los cambios que ha tenido esta política laboral actualmente. De repente no quiere pasar. Bueno, en el documento que les comentaba de la Auditoría Superior de la Federación, esta evaluación que es que se apagó el micrófono, ¿verdad? Sí, no se oía. Pero no se oía desde el principio. No, apenas. No me digan. No, Sí, apenas, Mari. Apenas. Un minutito. Apenas se estaba Sí, Ahorita que tenía pasaste con esta un minuto. diapositiva. Sí. ok. Le ha de haber apretado algo aquí, ¿verdad? Bueno, entonces les decía, en este documento de la Auditoría Superior de la Federación, en el que hace la evaluación del neoliberal, de la política neoliberal en el tema laboral, habla precisamente de la, pues de que se buscaba, ¿no? El trabajo digno, ¿sí? ¿Cuál es la base de la reforma laboral neoliberal? Pues tener un trabajo digno, decía, y define así el trabajo digno como es aquel en el que se respeta la dignidad humana, no existe discriminación, se tiene acceso a la seguridad social, se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad, con beneficios compartidos, se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Y entonces, este fundamento es el que se emprende o el que sirve de base para la reforma laboral y que contiene estos aspectos: promover el acceso al mercado laboral, flexibilización de las relaciones laborales, impulsar la productividad, fomentar el trabajo digno y mejorar la impartición y procuración de justicia laboral. Y como resultado, lo que se esperaba tener bajo esta política, pues es disminuir el desempleo, y entre paréntesis decía, en mayor medida, mujeres y jóvenes, disminuir la tasa de informalidad laboral y contribuir al crecimiento económico del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Esos eran los resultados que se esperaban con la reforma laboral. Bueno, pero tenemos que recordar, miren, está marcando aquí que tengo deficiencia en mi red. Voy a apagar mi video para que sigamos viendo esta parte de la diapositiva. Bueno, les decía que que esto era lo que se planteaba bajo la política laboral neoliberal, pero definitivamente nosotros, en la gran mayoría, en toda bueno, no, ustedes no porque son mucho más jóvenes, pero bajo este esquema fue que nosotras, las de mi edad, las de mi generación, estuvimos trabajando todo este tiempo. Y lo que privó en nuestro trabajo, pues, era la incertidumbre. Déjenme ver si se pasa a la siguiente diapositiva. Ajá.
Lo que privó era la incertidumbre. Primero, no teníamos seguridad en el trabajo, no tuvimos, nos contrataban por honorarios, por tiempo determinado, por obra determinada, y a veces éramos subcontratados, es decir, a alguien se le pedía el trabajo y a su vez nos contrataba a nosotros para hacerlo. Ujú. Otra forma también en la que estuvimos trabajando, que me parece que fue la que más se hizo raíz en nosotros, fue la competencia por un puesto de trabajo. Y aquí quiero referirme, por ejemplo, a una ocasión en la que vi una convocatoria, les estoy hablando de mi experiencia, vi una convocatoria para trabajar me parece, creo que era la Cruz Roja Internacional, y pues yo iba con todas mis credenciales, sabía que yo podía ser, que cubría todos los requisitos. ¿Y qué creen, compañeras? ¿Qué creen que fue lo que realmente me choqueó? Porque pues sí fue difícil. Lo que realmente me choqueó fue que la plaza se la dieron a una compañera que puede que haya tenido buena experiencia, quizás no tanta como yo por simplemente la edad. No era mucho, yo no era mucho más grande que ella, más o menos que le llevaré unos 5 años, ¿no? Pero ¿qué creen? Que ella tenía un estudio en una universidad de Estados Unidos, no me acuerdo cuál, pero tenía un diploma de algún estudio, algún, algo que hizo en Estados Unidos, y eso me ganó. Entonces, teníamos que enfrentarnos a eso también, a la edad, ¿verdad? Ya no nos contrataban por la edad. Si había personas, otra vez, mi conexión inestable dice, si había personas que tenían una edad menor, más jóvenes, desde luego, y si tuvieran algún diploma, algún título de alguna universidad privada o de algún grado académico superior, pues entonces ese era el tipo de competencia que se estableció para tener un puesto de trabajo. Uh-huh. Además, nos enfrentamos al hostigamiento laboral, ¿sí? Porque teníamos que ser obedientes, ¿verdad? Una sumisión obediente era indispensable para el trabajo, incluyendo en la UNAM, compañeras, ¿verdad? Y tenemos de eso prueba un montón de ejemplos, ¿no? Nuestros sindicatos, si bien están ahí y de alguna manera necesitas pertenecer a uno, pues no representa de ninguna manera que tengas garantizada una defensa, ¿verdad? Y también todos lados hemos tenido este tipo de experiencias donde los sindicatos, pues obviamente representan no los intereses de sus agremiados, sino los intereses a los que de nuestros empleados. Y no solamente eso, sino también nos vimos muchas veces metidas en un mercado de trabajo que promovía el despido de trabajadores. Y también, pues, la competencia desleal entre nosotras, entre nosotros. Y eso creaba un ambiente de trabajo no solamente competitivo, individualista, sino también un ambiente de trabajo hostil. Y déjenme decirles que también de eso, quienes vivimos toda nuestra etapa laboral, productiva en el neoliberalismo, sufrimos de estos embates, ¿verdad? Bueno, déjenme pasarle a la siguiente. A veces es de contentillo que quiera o no pasar la página. Bueno,
Ahora, perdón. Ush, creo que ya me está adelantando. Espérenme. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son las características de la política laboral de la 4T? También en el documento hay un documento en la Secretaría del Trabajo que habla precisamente de así se llama, política laboral de la Cuarta Transformación. Bueno, no encontré cuál era el fundamento, así como en la política de neoliberal, no encontré un párrafo que dijera, bueno, la política de la 4T está basada en, no, pero sí se acerca mucho a la redacción a estos parámetros de trabajo decente que maneja la Organización Internacional del Trabajo, que dice que está orientada a lograr un trabajo productivo, justamente remunerado y ejercido en condiciones de libertad, seguridad, equidad y dignidad humana, en condiciones de diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación en la toma de decisiones. Y como les decía, anteriormente, pues está orientada hacia la reducción de la pobreza laboral, ¿sí? ¿Qué se entiende por pobreza laboral? Miren, este es un término que maneja Coneval. No es precisamente, digamos, propia de la 4T, pero sí es un término que utiliza la Coneval, en donde indica que la pobreza laboral se sustenta o significa, ¿no? Que se está en una situación en la que el ingreso laboral de un hogar, el ingreso producto del trabajo de un hogar, no es suficiente para cubrir la canasta básica. Y en esas estábamos, compañeras. Necesitábamos 2 y a veces hasta 3 trabajos para poder cubrir los gastos de nuestra familia, ¿cierto? Necesitábamos, a veces en una casa donde hay 2 adultos y 2 niños o 3 niños, los papás necesitaban trabajar no solamente uno, sino los dos, las dos padres, madre o padres y madres, necesitaban trabajar para poder pagar lo básico de la familia, ni siquiera lujos, lo básico. Y eso sucedió en todos lados, o sea, bueno, mi hija empezó a trabajar, su primer trabajo fue a los 14 años, ¿verdad? Y su primer trabajo fue repartiendo volantes en la calle. Y era necesario porque yo no podía pagarle lo que costaba en ese momento una camarita fotográfica, porque además le gusta la fotografía. Entonces, era necesario, ella tomó la decisión porque dijo, si quiero tener una cámara, pues me tengo que poner a trabajar. ¿Por qué? Pues porque mi mamá no puede dármela, a pesar de que yo trabajaba todo el día. Y ese es otro signo también de estos ambientes hostiles de trabajo, que tienes una hora para entrar, pero no tienes una hora para salir. Igual puedes salir, entras a las 8, igual puedes salir a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, ¿sí? Y hay muchas compañeras que trabajan en esa situación. Bueno, también, ¿a qué se orienta esta política de reducir la pobreza laboral? A la recuperación del salario mínimo, que pues sabemos que el aumento en estos últimos 6 años fue del 110%, más del 110%, creo que el 116%, algo así. Y pasó de 80 pesos que estábamos ganando como salario mínimo en el 2017, pasamos ahorita a ser de
no recuerdo Son cuánto, las 7. ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, 17,000 pesos al mes es el salario mínimo vigente ahorita, ¿no? Cuando antes era de 8,000 pesos, 8,000 pesos, sí. Bueno, también tiene entre otra línea el apoyo laboral a jóvenes y mujeres, y esto con el objeto de que los jóvenes empiecen a tener o empiecen a pensar en un proyecto de vida con perspectiva a futuro, algo que no tenían en el periodo neoliberal, pero que sin embargo, tiene la virtud también de que le quitas esa mano de obra a la delincuencia y entonces se convierten en agentes productivos de su propia comunidad. Ese es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. También se eliminó la subcontratación y el outsourcing, que es esta manera que nos contrataban antes de que, sí, yo tengo el contrato, pero como yo no sé hacerlo o no puedo hacerlo, entonces te contrato a ti, ¿verdad? Para que lo hagas, aunque pues obviamente te pago mucho menos de lo que me van a pagar a mí como contratador directo, ¿no? El derecho al reparto de utilidades, muchos de los contratos que tuvimos por honorarios o por tiempo determinado o por obra determinada, obviamente no consideraban el reparto de utilidades, además de que se está considerando un nuevo esquema de justicia laboral mucho más abierto, transparente, eso es lo que se quiere, ¿verdad? Y la libertad y democracia sindical. Eso, sin embargo, compañeras, a decir verdad, pues estas dos cuestiones dependen más bien de nosotras, nosotros mismos como base trabajadora. Necesitamos realmente saber quiénes son nuestros representantes, si los queremos o no los queremos, y que las asambleas, desde las convocatorias hasta las votaciones, sean transparentes. Eso no existe en la mayoría de nuestros centros laborales. Preguntémosles a las compañeras del Seguro Social o a las compañeras, por ejemplo, o a nosotras ahí en la UNAM, pregúntenos, ¿no? Y veamos, y sobre todo, ni siquiera conocemos nuestro contrato de trabajo. Y eso porque ahí está disponible, pero no lo conocemos. Entonces, es importante que comencemos a participar y forma parte precisamente de esta cultura del individualismo, de la falta de colectividad, de compañerismo que, que se fomentó durante todos estos 40 años y que han formado una cultura laboral individualista, nepotista y corrupta, porque así es. Entonces, necesitamos ir quitándonos de toda esa sociedad que durante 40 años fue cultivando el neoliberalismo. Y sobre todo empezar a defender nuestros derechos, ¿sí? Nuestros derechos laborales, ya sea que trabajemos de manera independiente, que realmente son muy pocas compañeras las que trabajan de manera independiente, pero las compañeras y compañeros que trabajan para el Estado, que es nuestro principal empleador, sí es necesario que empecemos a quitarnos de todas esos valores y conductas que más que otra cosa, nos siguen deteniendo el avance en nuestro mejoramiento de nuestras condiciones de trabajo. Ok, bueno, algunas consecuencias de aquí de la política laboral en estos 6 años que se lleva implementando, pues es el mejoramiento de la situación de pobreza de 9,5 millones de personas, según el Banco Mundial, un incremento de más de 110%,
una canasta básica que se cubre con salarios remunerados y la creación de empleos formales directos e indirectos a través de de obras del mismo gobierno y de una serie de obras y de inversiones directas que realizan desde el exterior. Capacitación para el trabajo, autonomía en las decisiones de política laboral. Esto significa, ¿qué cosa? Significa que anteriormente las decisiones de política laboral se recibían directamente de la Coparmex. O sea, los despachos de abogados de la Coparmex elaboraban la política laboral y se la enviaban a los gobiernos en turno. Y ahora ya no. Ahora hay autonomía en esas decisiones, pero eso no significa, aún todavía no se traduce eso en una mejora para el total de los sectores laborales. Se eliminó el outsourcing, esta forma de trabajo está prohibida ya y se busca, y en lo que comentábamos, la independencia sindical efectiva y la transición a una democracia laboral. Pero nos falta mucho camino por recorrer, compañeras, mucho camino. Así que pues precisamente para eso es esta reunión, para empezar a ver cuál es nuestra situación y qué es lo que nos falta hacer, y nos falta mucho por hacer. Bueno, les comentaba que nuestro diagnóstico, bueno, más que diagnóstico, fue una encuesta, una encuesta realizada en todo el territorio nacional. Participaron más de 25 compañeros de más de 25 entidades, y en un breve tiempo nos contestaron el cuestionario, y en este cuestionario estas fueron, digamos, los resultados más importantes. ¿Hay seguridad en el empleo? Sí, porque la mayoría de las compañeras y compañeros que participaron manifestaron que había precisamente que tenían una base, ¿no? Que eran trabajadores de base, pero no en todos los centros de trabajo o sectores. Cerca del 35% de nuestras compañeras y compañeros participantes manifestaron que tenían hasta dos trabajos, uno independiente, o sea, por su cuenta, y el otro con el que podían tener un ingreso más o menos estable, pero también había quienes no tenían un ingreso estable. El Estado es nuestro principal empleador. Y los rubros en los que estamos empleadas y empleados es en salud, educación y justicia principalmente, aunque estamos en todos los ámbitos de la vida laboral en México, sobre todo en el espacio de los programas sociales. Sin embargo, compañeras y compañeros, se trabaja más de 40 y hasta 50 horas a la semana. Como les decía, tenemos hora de salida, de entrada, pero no tenemos hora de salida. Y en promedio ganamos menos de 17,000 pesos mensuales, que es el salario mínimo vigente hasta este momento. Sentimos, o nuestra percepción es que las profesionales de la misma área están mejor remunerados que nosotros como trabajadores sociales. No contamos con todas las prestaciones establecidas en la ley. Sobre todo manifestaron las compañeras y compañeros que trabajan en los programas sociales que están contratados por beca. Eso elimina la posibilidad de que tengan prestaciones y sobre todo seguridad social. Falta reforzar la equidad de género en los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque los mandos están masculinizados, ¿sí? ¿Quiénes son las que hacen el trabajo? Las compañeras, y el jefe, el supervisor, el director, pues es un hombre,
Ujú. Y falta reforzar los seguros de vida o riesgos de trabajo. Fíjense, más del 40% de las compañeras y compañeros manifestaron que trabajan en zonas donde hay violencia y narcotráfico y no cuentan con seguros de vida, ni con seguro de riesgo de trabajo. Faltan garantías laborales para el autoempleo. Creo que ese es un programa que hace falta y que podríamos nosotros impulsar, dado que muchas mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres trabajadoras sociales que no tienen aún todavía un empleo estable, siempre se buscan otro trabajo, pero no hay garantías para el autoempleo. O sea, que pudiera haber facilidades, así como se lo plantean a los periodistas de otros sectores, para que tengas seguro social, para que tengas, puedas acceder al Infonavit, etcétera. También falta fortalecer, defender y proteger los derechos laborales en cada centro de trabajo. Las compañeras que participaron y compañeros manifestaron que no se sienten protegidos por sus sindicatos, de manera que no sienten que haya alguien que pueda apoyarles si se comete alguna injusticia laboral. Se requiere también de la retroalimentación que mejore el desempeño, pero fíjense, déjenme platicarles otra cosa que también ayer me dijeron. Es que fíjese que en nosotras no recibimos retroalimentación porque estamos tan saturadas de trabajo para todo a nivel nacional somos solamente 4 trabajadoras sociales para atender todos los asuntos a nivel nacional. Y en mi caso tengo 70 casos pendientes porque no me da el día. Trabajo los 7 días de la semana, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, esto tiene que ver con esa saturación del trabajo. No hay políticas claras de escalafón y de ascensos, no existen medidas para evitar el burnout, o sea, esta sobrecarga de trabajo. Y además, el hecho de que no te capaciten para ir a hacer visitas domiciliarias en áreas de riesgo, ese es otro punto importante que tenemos que atacar. No existen procedimientos para compensar horas extras trabajadas. O sea, ay, qué bueno, qué linda. Gracias por contribuir con nosotros. Gracias por sacar adelante el trabajo. Pero, pues, ya, o sea, ahí se queda en las gracias, porque a veces pasan inclusive mucho tiempo sin cobrar y no se conocen ni promueven los códigos de ética. El código de ética, compañeras, compañeros, fundamental. ¿Por qué? Porque eso establece una forma de relacionarse entre compañeras y compañeros. Y fíjense, sobre todo, en la UNAM, en la Escuela de Trabajo Social, tenemos un código de ética, pero en ese código de ética no está el compañerismo, no está la solidaridad, no está esto que promueva el sentirse parte de una comunidad. Todo está orientado hacia lo individual y tenemos que cambiar esa ética que forma parte de una cultura laboral individualista, que no ha, que nos va a costar trabajo, pero a eso vamos, a eso vamos. Bueno, ¿cuáles son algunas tareas que nosotros pudimos desprender de este análisis? Pues primero, del estudio de condiciones laborales. Primero, que tenemos que elaborar un diagnóstico laboral por cada centro de trabajo. De esa manera podemos saber cuál es el problema que subyace en cada centro y poder atenderlo. Si bien los colegios tienen la capacidad para actuar y para opinar
acerca de políticas generales si no sabemos lo que pasa en los centros de trabajo como ayer, que yo no me imaginaba que estuviera tan grave esta situación pues de fatiga laboral en este centro de trabajo donde conversé con la compañera, pues o sea, yo no sabría. De manera que es necesario hacer estos diagnósticos por centros de trabajo, por sector también, qué pasa en el sector salud, qué pasa en el sector educativo, qué pasa en el sector judicial. Además, necesitamos educación laboral. ¿Qué significa esto? Significa que hay que conocer nuestros derechos, hay que conocer nuestros contratos laborales, hay que saber cómo funciona nuestro sindicato, cómo funciona nuestro colegio, cómo funciona nuestra asociación, etcétera. Hay que involucrarnos, hay que educarnos para poder ser más efectivos en la forma en la que demandemos nuestros derechos y en la forma también en la que decidamos cómo actuar en cada momento. Esto me lleva precisamente a la cultura laboral. Los colegios y organizaciones gremiales somos la mejor instancia para poder promover una cultura laboral distinta a la con la que venimos trabajando con estos últimos 40 años. Necesitamos analizar y emitir las opiniones que tenemos por derecho a hacer sobre políticas laborales. También necesitamos organizar encuentros de reflexión sobre la organización laboral y gremial. ¿Para qué vamos a organizarnos? ¿Cómo voy a participar? Si yo les pidiera ahorita que levantaran la mano, ¿cuántos de ustedes participan en una organización? ¿Sí? Ahí tenemos que ver de qué manera podemos fortalecer esa participación, porque solo así podemos cambiar también esta situación. La otra, la identidad profesional, compañeras, compañeros. Nuestra identidad profesional se desdibujó completamente a partir de que se reformó desde la primaria hasta la educación superior todos los perfiles por competencias. Ya no se solicitaban trabajadoras y trabajadores sociales para un puesto de trabajo social. Se solicitaba personas que pudieran atender al público, tener buena escucha y dar orientaciones, ¿sí? O sea, esas eran las competencias. De manera que nuestro puesto de trabajo fue ocupado por otros profesionales. Se fue diluyendo nuestra identidad profesional y entonces vemos en las redes ahí preguntas como, ay, es que, ¿qué hace un trabajador social en tal cosa? O sea, en algo estamos fallando, compañeras, compañeros. Las escuelas están fallando porque no están formando trabajadoras y trabajadores sociales que sepan cuál es su función social. Necesitamos promover nuestro perfil profesional. Por ejemplo, el área de todos los programas sociales es área propia de trabajo social. Nuestra formación está hecha para eso. Sin embargo, ¿a quiénes vemos ahí? ¿Quiénes son los que dirigen, los que trabajan, los que van a las visitas? ¿Quiénes son, compañeras, compañeros? Psicólogos, antropólogos, sociólogos, de todas las áreas sociales. Y finalmente, ¿qué tenemos que hacer como gremio, como organizaciones gremiales? Recuperar puestos de trabajo. En cada centro de trabajo hay que revisar el perfil del puesto y hay que demandar que ahí haya una trabajadora, un trabajador social. Revisar las plazas y poder tener también las herramientas para defender esos puestos de trabajo, ¿sí? Ya no más de que, ay, es que es mi sobrino, es que es mi vecinita. No, ahora es necesario que luchemos por nuestros centros de trabajo. Miren,
Aquí les dejo las ligas de donde saqué la información. Toda es información muy interesante y yo espero que realmente pues esta charla nos sirva para ir trabajando y para ir mejorando nuestras condiciones laborales y también que tengamos la manera de defender a nuestras compañeras y nuestros compañeros como organización gremial. Bueno, pues eso es todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, y ahora les dejo a ustedes la palabra. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. La verdad es que siempre es como muy importante el compartirnos la información, en este caso que tú nos estás brindando, porque nos lleva a la reflexión. Yo no las veo, pero seguramente ustedes sí me ven, ¿no? Algo pasó con mi computadora, pero yo no me veo. Sí te ves, Me, te ves. sí, me quedo pensando en la primera charla que tuvimos con el doctor Montaño, en donde él nos decía precisamente, nos hablaba del trabajo social crítico y nos decía, todos lo entendemos muy bien, que el trabajo social es una profesión nueva como producto histórico, o sea, derivado de las necesidades sociales y que incluso es necesaria y básica para implementar la política social, ¿no? Eso nos lo dijo muy clarito en la primera charla. Y cómo se ha venido dando todo, que ahora que hemos estado revisando estos temas, por supuesto que estamos convencidas todas y todos de que el trabajo social es el que es sustantivo precisamente para aplicar las políticas sociales. Pero ¿qué nos encontramos? Mucha inequidad en todas las áreas de trabajo, ¿no? Hay una incongruencia en ese concepto del trabajo decente, ¿no? Con la realidad. O sea, aunque lo haya dictado la OIT, vamos allá a nuestras áreas operativas y vamos encontrando que incluso si pudiera yo decir en las áreas de salud que existen buenas condiciones de ingresos, ¿no? Salarial, o sea, creo que son las que tienen los mejores ingresos al momento. Pero no en todo salud. Hay inequidad. Hay de lo que es salud federal a lo que es salud estatal, ¿no? Por ejemplo. Y no se ha podido hacer ninguna modificación que se beneficie. Y ahí nos podríamos ir revisando las diferentes áreas hasta llegar, no sé, a lo mejor educación, asistencia social, que están con bastante conflicto, ¿no? Entonces, todo ese concepto del trabajo decente, pues hay incongruencia al llevarlo a la realidad. Y bueno, pues yo nomás quería hacer como esta reflexión porque parecería que no, todos los temas que hemos ido viendo, a lo mejor hay otros que se referían más específico a la cuestión del género, ¿no? El trabajo, como el que vimos con la maestra Carolina, que hablaba del trabajo doméstico, las mujeres y trabajo doméstico, ¿no? Como el que vimos con la maestra Xenia Catalina, que está por aquí en el público hoy, muchas gracias maestra, que nos hablaba de los derechos laborales de las mujeres. O sea, todo esto, pues nos aplica, porque pues somos parte del género, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Esto último que tú nos planteas está muy interesante, pero antes de que yo siga hablando, le voy a dar la palabra a la maestra Analicia Torres, que quiere compartirnos algo. Adelante, Analicia. Hola, buenas noches. Un gusto escucharles y escuchar a María Luisa, que es muy asertiva en estos temas y siempre nos va ahí dando pistas y orientando e invitando a hacer comunidad. ¿Sí me escucha? ¿Sí? Sí. Ajá, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muy interesante. Creo que pues nos dejas mucha tarea, María Luisa, y pues de mi parte, pues creo que una inquietud que de pronto expreso incluso con mis grupos de estudiantes es que se atienda la bolsa de trabajo desde las universidades, porque están como muy abandonadas las bolsas de trabajo y creo que ahí tenemos como que buscar, impulsar que desde ahí se abran esos espacios, que se
se pugnen por espacios laborales justamente pues con condiciones dignas y con buenos salarios, ¿verdad? Y pues sí, las luchas de homologación de, este, de los salarios pues han estado sobre todo por parte de las compañeras del sector salud para dignificar y homologar. Pero creo que también hay un vacío muy grande también en el sector educativo. Entonces, hay expectativas para este nuevo gobierno y justo para esta nueva fase, ¿no? Pero sí, pues bueno, por ejemplo, particularmente la expectativa es que se abran plazas en la Secretaría de Educación Pública desde los niveles básicos, ¿no? Incluso desde estos temas que son muy complejos de violencia escolar, de prevención de las violencias, eh, pues se los dejan a los profesores que además tienen que atender el, el, los programas académicos. Y por otro lado, pues nos están dejando sin trabajo, ¿no? Por ahí es una doble carga para los profesores y a nosotros no nos están tomando en cuenta como esta posibilidad de insertarnos con plazas acreditadas por la Secretaría de Educación Pública. Entonces yo creo que por ahí pues sí hay mucho que hacer, impulsar las normatividades y por otro lado también, por ejemplo, las exigencias de las normas oficiales para, pues sí, de pronto estamos egresados, tenemos posgrados y demás, pero resulta que hay candados para poder postular a ciertas plazas porque no se tienen los diplomados, ¿no? Que es una norma oficial, al menos en salud, ¿no? Los diplomados en salud que son este, bueno, que tienen que ver con temas de administración, Administración. de administración pública. Y bueno, pues, bueno, por ahí creo que la currícula académica pues también tendría como que visibilizar o enfrentar esas normas oficiales para que nuestros egresados de las licenciaturas pues ya tengan esas temáticas pues presentes, ¿no? Y ver de qué manera pues la exigencia de la norma oficial pues se puede flexibilizar, porque pues sí, bueno, aumentan los costos, ¿no? Por un lado, pues es un costo mayor estudiar una licenciatura y aparte un diplomado, y bueno, y ahí es donde empieza a privatizarse esta parte de la educación, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso como una forma de expresar mis inquietudes y saludarles y saludarles a colegas y a las colegas en formación. Muchas gracias, Analicia. Sí, yo creo que podemos revisar el tema desde diferentes aristas, esta parte de la profesionalización entre comillas, digo, con todo el respeto, porque pues, yo he sido parte de esos procesos también, estuve en salud, o está en salud, y conocemos cómo se ha movido esta situación de ir profesionalizando el área, la categoría, porque en realidad es eso, es como el salto a una categoría mejor a partir de un requisito, pero el cuestionamiento sería si realmente esa formación aterriza en lo que se necesita para hacer una intervención social, ¿no? Pero bueno, pues digo que se puede revisar desde diferentes aristas. Y sí, a lo mejor en lo que ustedes comentan y nosotros tomando nota, por ejemplo, esto de que manifestabas, maestra Analicia, en relación a las bolsas de trabajo desde la universidad, pues estamos como en las coyunturas. Ahorita cambia la administración, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que es desde donde deriva muchas cosas, ¿no? Estamos en la antesala de un posgrado en doctorado que también dices, bueno, que todo da, ya vamos a hacer facultad, pero como qué, ¿no? O sea, después del doctorado, alguien preguntaba ahí en el Face, y bueno, ¿y cuánto gana un doctor? O sea,
a la gente que se está formando le interesa saber cuánto va a ganar, no qué nivel va a obtener de formación. Digo, ahí hay un divorcio entre para qué se están generando más trabajadores sociales si los ingresos no son los mejores. Tenemos muchas cosas que revisar y que manifestar porque, digo, pues es que, por ejemplo, en el sector salud, no, en los programas de desarrollo social, se contratan a los, como decía María Luisa, a la gente que pueda hacer la competencia del trabajador social. Si ustedes van y revisan cuántos trabajadores sociales hay contratados en esos programas nuevos, nos vamos a encontrar con que hay un porcentaje importante en que son sociólogos, psicólogos, antropólogos, etcétera. No sé si realmente no hay el personal suficiente para cubrir esos espacios o cómo llegan a esos empleos. Bueno, ese es otro punto. Entonces, pues bueno, sí, muchas gracias por los comentarios. No sé si quieras tú agregar algo ahí, María Luisa. Pues nada más que comentarles que esa es otra tarea que necesitamos emprender. Pero, compañeras, no es una tarea del comité directivo de la CONASMAC no. O sea, tenemos que entrarle en serio. Tenemos que participar en serio. Miren, déjenme les comento. Nos convocan a reuniones de maestros, ¿no? En la escuela. Y realmente esas reuniones son, por decir algo amable, sí, pues nos llaman para cosas que nos pueden mandar un escrito y decir, maestro, le informo que va a pasar tal cosa, punto. Y no se discute lo que realmente importa, no se discute qué pasa, cómo va evolucionando el plan de estudios, si hay coordinación entre las áreas, o sea, no, esas cosas no se discuten. Entonces, me parece que el hecho de que no participemos ni siquiera en nuestro centro de trabajo es grave, ¿no? Y que además no participemos con nuestra propia voz, sino que muchas veces nos quedamos con lo que nos dan, no con lo que realmente pensamos. Y eso, por ejemplo, ahora que hubo la última reunión de maestros, a mí realmente me dio mucha pena porque pareciera que era una reunión para sacarle la sopa a los maestros de qué alumnos querían el paro o no, cuando nos habían convocado para informarnos. O sea, la administración nos informa acerca de cuál era la situación. Claro. Se cortó. Ah, ¿ya? Ya. Sí, Mm. sí se te fue la Es onda. que voy a apagar mi cámara porque luego funciona mejor así. Entonces, pues necesitamos participar, compañeras. Nosotras, en lo particular, les invitamos a participar en CONASMAC. Pensamos que es una alternativa, que es una buena alternativa para avanzar en el fortalecimiento de nuestra profesión y de nuestro campo de trabajo. Por eso es que este llamado pues a que participen con nosotros en estas charlas y en otros eventos que tenemos. Por ejemplo, salió y tienen ustedes allí en te va la voz, Mari. en el Facebook del CONASMAC, tienen ustedes ahí una entrevista que hicimos a Mari Carmen Mendoza para lo básico. ¿Qué es el trabajo social? ¿Qué se necesita para ser trabajador, trabajadora social? Y ella nos habló, pues, de esta visión. Ella es nuestra base, nuestra fuente, entre otras compañeras. Lupita Cortés, que está también aquí con nosotros, también nos apoyó en este otro proyecto, entrevistando a la maestra Idalia. Está trabajando sobre esta entrevista, también para difundirla, poner a disposición. Pero obviamente
seguramente muchas de ustedes tienen otras ideas que pueden ayudar a fortalecer este trabajo de organización. Entonces, esa es la invitación a que participen. Sí, Mari, vamos a darle oportunidad a Yesa, luego a María Aida. Adelante, Ayesa. ¿Dije bien? Ayesa Román. Yesha, sí. Hola, buenas Adelante, adelante. noches. Buenas noches. A mí me llamó mucho la atención cuando mencionaban acerca de que, pues, parte de la falta del respeto a los derechos laborales, el exceso de la carga de trabajo y todo eso se una cultura de individualización en la que tenemos de la escasez de ofertas de trabajo y que siento que eso ha formado o forma como un círculo vicioso, que a lo mejor si tengas información sobre el contrato colectivo, sobre a qué sí tienes derecho, cuáles son tus obligaciones también y qué sí puedes exigir, pero muchos guardan silencio por ese miedo. Mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo podemos en nuestros trabajos fomentar que la gente se manifieste para exigirlo y que pierdan el miedo, pues para tener un mejor ambiente laboral, mejores derechos, para poder participar sin ese riesgo que sentimos de poder perder el trabajo? Gracias. Sí, sí, Mari, ¿quieres Sí, tú? tienes razón, Ayesha. Muchas veces no nos manifestamos precisamente porque sabemos que va a haber represalias, ¿verdad? Y esas represalias, por ejemplo, en el caso de la UNAM, las represalias son de decir, ¿sabes qué, maestra? ¿Qué crees? Que no tienes grupo. Este semestre no te vamos a dar grupo. Ujú. Y en otros lugares, ay, ¿qué crees? No sé si conozcan unos videos muy buenos que hay en el YouTube de Carla. Carla es una trabajadora sobreexplotada. Y entonces, algunos de los castigos que, que ella, que se presenten son dibujos animados, no es una persona, sino son dibujos animados. Y dice, oye, te voy a pasar los clientes que tiene fulanita. Oye, pero ¿por qué si yo ya tengo mi cartera de clientes? Dice, pues es que fulanita no está disponible, pero pues tú eres muy buena, tú le puedes apoyar, ¿no? Y resulta pues que vienen las sobrecargas, no le pagan horas extra, todo lo que ya platicamos, ¿sí? Sin embargo, me parece a mí que una parte, o al menos yo me siento muy cobijada, muy protegida, no por mi sindicato, compañeras, no por mi sindicato, pero sí me siento protegida y me siento apoyada por CONASMAC, porque de alguna manera hemos establecido un parámetro en el centro, en mi centro de trabajo, así lo llamo, mi centro de trabajo es un parámetro de ética laboral y sobre todo profesional y docente. Y eso me hace sentir protegida y de alguna manera me permite defender mis derechos. Eso no implica que no suframos de acoso laboral, lo sufrimos. Quienes pertenecemos a CONASMAC lo hemos visto. Y hay desafortunadamente varios ejemplos. Pero
Sin embargo, hemos salido adelante. Entonces, Ayesha, yo creo que una parte importante, yo creo que en tu centro de trabajo también debe haber un círculo, un grupo de compañeras que entre ustedes puedan formar y puedan ser, puedan unirse, ¿no? Y apoyarse y tener así un respaldo para que cuando alguien cometa un atropello contra algunas de ustedes, pues sepan que no están solas, que cuentan con el apoyo de las compañeras. Empezando por eso, por quitarnos ese individualismo que tenemos tan metido y que así se nos ha implantado desde hace 40 años. Entonces tenemos que empezar a romper con ese individualismo y a empezar a generar esa solidaridad, ese compañerismo que sirva también como respaldo. Eso es lo que yo diría, a partir de mi experiencia y pues de lo que hemos reflexionado también en el grupo. Muchas gracias. Sí, la integración gremial, o sea, integrarnos como gremio, yo creo que eso nos tiene que dar más fortaleza, ¿no? Sí, muchas gracias, María Luisa. María Ida, ¿nos quieres compartir algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo apenas me estoy incorporando ahorita y me dio mucho gusto ver el título de compartiendo, ¿cómo dices? Tomándonos un té con alguien. Se me hace muy bonito el título y no sé, la periodicidad y todo, apenas me enteré hoy y me metí. Pero escuchando a la compañera se me hace interesante lo laboral de nosotros, pero también yo pienso que nos hemos desdibujado porque desde lo que hacemos no sistematizamos lo que estamos haciendo, o sea, qué parte de la política social estamos interviniendo. Yo en lo personal, me di cuenta, no sé ahorita con el nuevo gobierno, porque desgraciadamente las secretarías se han desdibujado. El sexenio pasado fue muy ignorante porque no hablaban los secretarios de Estado, solamente había una sola voz y eso nos alejó de la parte operativa de nuestra intervención. Están muy mal las páginas de internet de las secretarías. Me acuerdo que los años anteriores estaban más padres, daban a conocer los programas. De hecho, se supone que más o menos por enero y febrero se maneja el plan de trabajo para el año y se supone que en el diario oficial, más o menos como el 15 de marzo, aparece cuál va a ser la línea de las políticas sociales en educación, salud, bienestar. Yo sí les recomiendo que más que ver una cuarta transformación fantástica que no existe, veamos lo operativo real de las secretarías de gobierno. Por ejemplo, está la Secretaría de Bienestar, que ahora todo le llaman bienestar. Bueno, metámonos aquí en este espacio a descubrir qué es el bienestar y a qué le llaman eso y por qué. Está el programa de IMSS Bienestar. Yo vivo en un pueblo actualmente y realmente no lo he visto, pero estoy al pendiente, como ahora soy como usuaria y quisiera saber cómo es el IMSS Bienestar y en ese lugar dónde va a estar trabajo social. O sea, como meternos en verdad cómo está ahorita, aquí y ahora, la política social, cómo se está operativizando. No estar hablando de lo anterior que falló, porque bueno, así era anterior, no fantasear con lo que no ha venido, sino ver el aquí y ahora a través de la investigación participativa. Si yo estoy en IMSS Bienestar, yo quiero saber que una trabajadora social que esté en IMSS Bienestar me diga cómo le está yendo. Quiero saber una persona que esté en trabajo social escolar, cómo le está yendo ahorita, en dónde la ponen o dónde está participando. El gobierno está repartiendo mucho dinero a lo menso y sin educación. Yo sé que no les importa a ellos educar a la gente, pero a mí en lo personal como trabajadora social, yo aquí en el pueblo, cuando daban la ayuda a los viejitos, que no era por tarjeta, sino los reunían en una salón y eso, intenté hacer un trabajo de acompañar a los cuidadores primarios que llevaban a los viejitos a recibir su beneficio.
por ejemplo, ahí es una coyuntura, hay coyunturas, nosotros podríamos darle un plus a lo que reparte dinero a lo menso, darle un plus haciendo un estudio de ver cómo se operativiza en mi entorno más cercano. O sea, ¿por qué no investigamos como gremio? O sea, yo estoy de acuerdo en que den todas las becas que se les dé la gana, pero ¿cómo se están operativizando? ¿Qué tanto los adultos mayores lo están recibiendo y qué tanto lo están aplicando en ellos? Porque además un adulto mayor no nada más es que le den los 100 pesos diarios, porque son 100 pesos diarios lo que le dan. Dicen 6,000 bimestrales, no, pero son 100 pesos diarios. O sea que eso, bueno, ese viejito que recibe los 100 pesos, si está solo en su casa o está acompañado, ¿por qué no los DIF de los municipios los rescatamos los trabajadores sociales y le damos un plus a eso que está dando el gobierno de repartir dinero y tratamos de hacer un censo en nuestro entorno de a qué viejitos se les está dando y cómo lo están llevando a cabo? O sea, todos esos programas de bienestar, entre comillas, que avientan dinero, ¿por qué nosotros no lo rescatamos, lo vemos cómo se aplica y entonces hacemos propuestas concretas y rescatamos el trabajo social? Porque hemos perdido nuestro espacio laboral, porque estamos ausentes de ese tipo de políticas que son de asistencia y de beneficencia, las podemos hacer promocionales. Algunos trabajadores sociales, digamos, eso de jóvenes construyendo el futuro o plantando, han entrado ahí y por ser trabajadores sociales responsables, le están dando un plus a esos programas. Tenemos que rescatar esos programas y darle promoción, no asistencia aislada. Entonces yo pienso que nos falta mucho, pero yo no sé si siga, bueno, Cedesol ya no está, ahora se llama Bienestar, yo no sé si siga Indesol, pero Indesol era un proyecto muy padre de educación sobre proyectos. ¿Qué pasó con el Indesol? Yo ya no estoy en la Ciudad de México, por eso ya no sé, pero ¿qué pasó con el Indesol? ¿Que daba capacitación? ¿Dónde quedó? O la Secretaría de las Mujeres, o sea, cómo está funcionando, cuál es su política y cómo insertarnos en ellos o cómo aprovecharlas. O sea, es una investigación participativa, una investigación militante como ciudadanos desde la base, rescatar el espacio profesional ahí y hacer propuestas o exigir la existencia de nosotros que le darían un plus a todos los programas sociales. Hemos descuidado la política social. Como dice la compañera, es un tema difícil, pero no imposible, y ella que estuvo trabajando creo que en el gobierno, podría haber descubierto lo que nos tenemos que preparar en política social los trabajadores sociales. Tenemos que saber qué es la política social y cómo se lleva. Entonces yo pienso que hemos perdido esos espacios. No estamos insertas en el gobierno de ahorita, no estamos metidas en cómo lo están llevando a cabo la política social, que es nuestro objeto de intervención. Entonces yo no sé si en este espacio algo así fuéramos incursionando en las áreas de política social, cómo se está llevando la salud, la educación, la asistencia, las lecherías Liconza, cómo van a ser ahora, las tiendas, cómo van a ser ahora, y desde ahí incidir en que esa política social debe dejar ser asistencial, ser promocional, y ahí es donde necesitan el trabajo social. Bien, gracias María Aida. Fíjate que a lo mejor tenemos más tiempo para analizar todos estos temas. Nada más quiero agregar a esto que tú mencionas, y tienes toda la razón, porque al final de cuentas, quienes aterrizamos los programas sociales somos nosotras. La cuestión es que hay una debilidad en la sistematización de las experiencias. Hay que decirlo, o sea, sí, los bajamos, pero no los recuperamos, no los evaluamos, no incidimos. Ahorita, una cuestión que tenemos ahí tratando de ver precisamente cómo aprovechar la experiencia, en este caso de una de las colegas, Conchita Hernández Mijangos, que está en Veracruz y que ella ha hecho mucho trabajo de comunidad y demás, porque además ese es el otro punto. ¿Quién está haciendo trabajo de comunidad? ¿Quién está en los espacios en donde están aterrizando los programas sociales? Hay mucho trabajo social en las áreas institucionales, salud y demás, pero como que no se llega al aterrizaje.
Sin embargo, ahorita estamos ahí, ahora sí que acompañándonos con Conchita para hacer una propuesta ante los programas estos que tienen que ver con salud y los pilares, porque Conchita tuvo una experiencia en Veracruz al trabajar con grupos de mujeres y tiene ahí una propuesta muy interesante. Pero lo que voy es que precisamente eso es lo que quisiéramos todas nosotras, ¿no? Es decir, tenemos la metodología, tenemos cómo recuperar la experiencia, pero no lo estamos haciendo por lo que tú gustes y mandes. Pero esa es la intención, o sea, nosotros en Conozmaco que sí queremos es ir como haciendo las cosas, ahora sí que diciendo y haciendo, pero necesitamos mayor participación, somos pocos. Entonces necesitamos más participación, más compromiso de todos los que son los asociados para que realmente, porque bien dices, difícil pero no imposible. Yo creo que se pueden ir buscando los caminos o las vías para poder llegar a esos espacios donde nos tendrían que estar escuchando de qué está pasando con las políticas sociales en las poblaciones a las cuales están dirigidas, ¿no? A lo mejor podemos decir mucho más, pero sí, por ahí es un poco también la intención. Muchas gracias, María Aida. Y yo vi que levantó la mano Lourdes. Yo no la veo. Aquí ando. A ver, María de Lourdes Santiago Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy agradecida por estos esfuerzos que hace nuestro Colegio de Trabajadoras Sociales y justamente yo creo que sí hay como una necesidad después de escuchar pues cosas tan importantes, tan interesantes, tan necesarias para el abordaje desde lo social y desde la práctica docente y la práctica laboral y también como en muchos aristas nos permean, nos invita a la acción. Pero yo quisiera primero que nada felicitar a la ponente, a la maestra María Luisa, por todo su esfuerzo, porque ella misma lo dice y a mí me conmueven mucho sus palabras, lo habla desde la propia naturaleza, de la propia experiencia, de un entorno a veces adverso que nos impide dar respuestas a nuestras familias como quisiéramos. Y en medio de todas esas adversidades, a veces el acoso, a veces también pues la carga de trabajo, de presión, la demanda que existe para poder hacer nuestras actividades, se tienen iniciativas con resultados como este que nos comparte y que aprendemos mucho de ello. Y yo por eso me siento muy agradecida de que se hagan estos espacios en el colegio, porque pues sí, nos falta mucho, pero tampoco es como que no tengamos nada, ¿no? O sea, esto es algo que hay que valorarlo y que ya está caminando y que nos permite a nosotros tener estas herramientas ya sistematizadas incluso, en la cual nos dan planteamientos muy claros para hacer cosas, no solamente planes, grandes proyectos y grandes opiniones, sino hacer cosas en lo cotidiano para la transformación y eso es para celebrarse. Yo considero que sí, efectivamente hay mucho que corregir en toda la línea de política pública social, pero tampoco considero que podamos tener la misma visión que tenemos hace 12 años o hace 18 años para cómo se establecen las políticas públicas. Por supuesto que hay educación social, por supuesto que hay un objetivo social, por supuesto que hay un cambio social y parte de una universalización de las políticas sociales y esto soltar dinero es con un objetivo, no es así a lo tonto, yo creo que eso nos permite a nosotros ver y orientar también nuestros esfuerzos profesionales para ver ahora cómo nos insertamos para que esto se pueda palpar en espacios comunitarios, ¿no? Entonces, yo considero a que estos momentos de aprendizaje hay que expandirlos, hay que difundirlos y hay que ir generando también nuestras propias estrategias comunitarias, porque si bien el piso está cambiado, se está cambiando, el piso de toda la infraestructura económica y una redistribución del presupuesto, hay un proyecto también educativo social, basta ver las mañaneras todas las mañanas, ¿no? No es lo mejor quizá para algunos enfoques, pero no es lo que teníamos. O sea, sin duda hemos avanzado y nos merecemos mejorar siempre.
Entonces, yo considero que sí, ahora lo que sigue es generar esfuerzos propios, ¿no? No solamente ser testigos, sino utilizar este ejemplo de todas las compañeras que han participado en estos espacios y generar ahora nuestros esfuerzos propios y nuestras propias pues posibilidades de hacer cosas en lo comunitario. Pero bueno, no me voy a extender más. Muchísimas gracias por invitarnos y aprendemos mucho como siempre. Felicidades a la ponente y un saludo a todas las compañeras y colegas. Muchas gracias, Gracias, María Lili. Lourdes. Sí, digo, quisiéramos más tiempo, la verdad es que sí, ya nos prolongamos un poquito, pero yo creo que siempre nos enriquecemos con ese intercambio de ideas, ¿no? Aquí solamente sí quiero comentar, no sé si todavía está por ahí el Linei Sánchez, nos hizo aquí todo un texto, toda una redacción, no sé si quiera mejor comentarlo, si estuviera todavía por aquí el Linei. Bueno, pero Marina había pedido la mano, Marina Valencia había también A ver, pedido. Marina, es que aquí no la veo, pero adelante. Ah, sí, es que la bajé. Bueno, es que yo me invitó mi profesora de práctica regional, la maestra Analicia Torres Torres, y igual la maestra María Luisa ya he tenido la oportunidad de tener clase con ella en desarrollo regional y me pareció muy interesante su ponencia, sobre todo porque pues yo voy en séptimo semestre y pues puedo tomar como una cierta inspiración, pues, porque como dicen todas las profesoras, insertarnos profesionalmente. En la cuestión de programas sociales, siento que sí falta mucho el área de trabajo social. En el ejemplo que pusieron del programa de ayuda a los adultos mayores, mi abuelita sí tiene ese programa y sí lo necesita, pero también tengo una tía que es pensionada, es enfermera, tiene una buena estabilidad económica y aún así le dan el apoyo. Entonces sí se necesita que esos apoyos se le den a las personas que de verdad lo necesitan y no solo porque son mayores, darlos. Eh, no sé si me estoy explicando, es que me pongo un poco nerviosa, perdón. No, está bien, Pero está sí, bien. sin duda sí necesitamos posicionarnos más profesionalmente y que todos sepan que sí tenemos mucha área de trabajo y que no nos subestimen y que no nos tomen como, ah, ya, solo es trabajo social, solo es porque me han preguntado muchas personas, ¿qué estudias? Y yo, licenciatura en trabajo social, y me dicen, ah, recursos humanos, y yo, es que no es recursos humanos, sí, si bien es una área, no solamente es recursos humanos, hay investigación de campo, hay análisis de casos, trabajo comunitario, políticas públicas, todo eso, hay muchas áreas, peritaje, y no solamente es recursos humanos, y hay mucha gente que menosprecia la carrera y realmente no está informada. Y lo que yo rescato de esta ponencia y es pues que es muy importante que todos los nuevos alumnos de la carrera de trabajo social nos esforcemos por hacer que se vea que trabajo social es muy importante y que está presente en muchos ámbitos que mucha gente no conoce. Muy Y bien. bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Marina. Sí, de hecho, yo creo que es parte de lo que se busca también, el que se interesen realmente por decir lo positivo que es ser trabajador social, ¿no? No irse, porque a veces gana la cuestión negativa. Pero muchas gracias por tus comentarios. La verdad es que está muy bien que se estén empezando a insertar en estos espacios, ¿no? Digo, las maestras, pues mis respetos para ellas, quien, cómo no se van a merecer las menciones que ustedes generan, pero sí es importante que los alumnos y alumnas ya se estén insertando en esto. Miren, voy a dar lectura a lo que nos puso el Linei Sánchez. Sí, María Luisa. Nada más me gustaría hacer una precisión. Miren, efectivamente, quizás digamos es que no lo necesita, pero cuando se trata de derechos, no es de que necesitemos el derecho a, sino que es nuestro derecho. Ese es el nuevo enfoque, por eso es importante comprender los procesos administrativos, políticos, económicos de las políticas públicas.
Esa es nuestra intención en esta charla. No es, Sí, o sea, miren, no es lo mismo, como les decía al principio, definir el problema laboral como pobreza laboral que definirlo como relaciones afectadas entre patrones y trabajadores. No es lo mismo, porque esto te lleva a una salida y esta otra te lleva a otra salida. Entonces, cuando Claro. decimos es que se le da dinero a la gente, no se le da dinero, es un derecho. Es decir, es parte de la justicia distributiva que ahora tiene como política este gobierno. No es lo mismo decir, vamos a darles una ayuda, que vamos a distribuir el ingreso generado por todos nosotros y todas nosotras a toda la población. Es decir, el enfoque de una política pública deviene de un paradigma, de una forma de ver la realidad. Y a partir de esa forma en la que vemos la realidad o de este proyecto de nación que se llama del neoliberalismo, se generaron una serie de programas y una serie de acciones que, como sabemos, beneficiaron a algunos, a muy pocos. Y ahora la justicia distributiva deviene en que toda la riqueza generada socialmente pueda ser disfrutada socialmente. Entonces, cuando hablamos de derechos, hablamos de una cosa muy diferente a cuando hablamos de asistencia, le vamos a dar una ayuda. Esa es la asistencia. No es una ayuda, es un derecho y es una política. Entonces, ¿cuál es la invitación, compañeras, muy respetuosamente? Es a que entendamos cómo se dan estos procesos. Yo no es que yo lo entienda, porque ahorita lo veo de otra manera porque me tuve que poner a estudiar porque no es mi tema, ¿sí? Pero cuando ya entiendes cómo el problema planteado de una manera te lleva a ciertas medidas y de otro tema, de otra manera te lleva a ciertas medidas y cómo se va estructurando esto, pues es cuando te das cuenta de que no es o sea, no es tan simple la situación, sino que tiene su lógica, pues, ¿no? Y eso nos ayuda también a saber por dónde ir, cómo plantear nuestras demandas, qué es lo que tenemos que hacer. Y si entraste después, Aida, puedes consultar después el video porque al principio hablamos precisamente de esto, de cómo se estructuran las políticas públicas y de qué es una política pública y qué es una política laboral y todo eso. Y que les digo, les repito, yo no soy experta en política laboral, no. Mi tema es medio ambiente, pero para poder invitarles a que estudiemos, a que analicemos, a que discutamos, tuve que ponerme a leer esto. La bibliografía está al final del documento. Ahí vienen también los enlaces. Bájenlos, leamos, trabajemos en esta parte, veamos cómo podemos contribuir a la reflexión y a mejorar nuestros entornos laborales, porque finalmente esa es nuestra tarea como colegio. Entonces, eso era lo que quería comentar, Soco. Muy bien. Gracias, Nada. Mari. Ujú. Pues ya nada más para ir cerrando, sí quiero darle lectura a lo que nos puso Elinei Sánchez. Es un poquito extenso, pero creo que manifiesta su forma de ver de cómo está haciendo la vinculación. Ella nos dice, a pesar de que existen muchos avances, desafortunadamente nos sigue pasando en las unidades médicas alejadas, hay muchas personas recomendadas. Y la realidad es que seguimos estando en pobreza en muchos estados, y porque la realidad es que si nos ponemos a pensar, todo lo que comenta del aumento del salario no es ni la mitad de lo que aumentan los productos de la canasta básica, al menos en mi municipio donde vivo. Y estado aunado a todo esto, la delincuencia,
organizada es la dueña de todo, comercio, salud, hasta empleos de gobierno y de todo lo que se pueda imaginar. Creo que todos vivimos en mundos diferentes y tratamos de sobrevivir como podemos donde nos toca vivir. Nuestros gobernantes elaboran políticas sociales de acuerdo a lo que ellos creen que pudiera funcionar, pero no a lo que realmente se requiere, es mi humilde opinión. También Lupita Cortés Osorno nos pone, pero ¿qué estrategias se deben de seguir? Pasar a las acciones colectivas, cómo construir opciones, cómo gestar desde este espacio. Claudia María Rosales nos dice, excelente tema, gracias por compartir. José Luis Torales nos dice, el Indesol ya desapareció desde el sexenio anterior, se integró como una dirección a cargo de la trabajadora social Luz Rosales Esteva, valdría la pena invitarla, nos está haciendo una propuesta José Luis Torales, muchas gracias. Lupita vuelve a decirnos, saludos, muchas gracias por todas las donaciones. Y José Luis nos vuelve a decir, cierto, hoy los programas sociales tienen un carácter universal y con enfoque de derechos y no solo asistencial. Y así se pueden generar muchos comentarios. Y yo creo que esto nos da pauta para decirles que no se pierdan la próxima sesión, que es el 15 de noviembre, porque nos los va a compartir la licenciada Irma Lara López, que ya va a ser la quinta sesión con la cual vamos a cerrar ahora sí que este espacio de este tema. Vamos a seguir con otros temas, por supuesto, pero queremos cerrar con que se va a llamar Importancia de la Organización Gremial. Entonces, vamos a recuperar seguramente dudas de lo que ahorita se quedó y algunos otros comentarios. Ojalá no se lo pierdan, por favor. Es el 15 de noviembre a las 6 de la tarde igual, ¿no? Y si quieren también revisar en YouTube las sesiones pasadas, pues igual también en la página las ponemos para que se puedan ir a revisar los cuatro temas anteriores, sumado La verdad es que vale la pena escucharlos y hacer la reflexión porque la inquietud es aterrizarlo en lo cotidiano, no quedarnos con un tema teórico, y bien lo dice María Luisa, no es la experta en el tema, pero tratando de explicar esta problemática que estamos enfrentando, pues nos ponemos a revisar, ¿no? Y yo creo que aquí lo que sí nos estamos dando cuenta todos, es que necesitamos revisar más información, comprenderla y compartirnosla para irla entendiendo, porque también esa es otra. De repente podemos leerlo, pero si lo vamos compartiendo entre nosotros, es más fácil poderlo ir como analizando, desmenuzando y poder encontrar algunos caminos, ¿no? Para continuar. Nosotros en la mejor intención de poder seguir compartiendo y desarrollando acciones que pues puedan llevarnos a incidir en algo, ¿no? Porque la idea no nada más es quedarnos aquí con la información y hablar de la problemática, sino ver qué encontramos por hacer para dar continuidad a esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, ya no las vamos a tardar más porque ya nos llevamos un buen ratito aquí. Muchísimas gracias a todas, a todos, ¿no? Esperamos encontrarnos por acá el viernes 15 de noviembre, háganse un espacio, agéndenlo, ¿no? Muchas gracias a Ofe, a María Ida, ¿no? A Analicia, a Lulú Santiago, a Antonieta, ¿sí? Antonieta. Tony, sí. Está por ahí José Luis Torales también, a Lupita Cortés. ¿Qué creen que en mi pantalla algo pasa? Pero no los veo a todos. Pero te vemos a ti. Bueno, eso es lo bueno del asunto. Pero yo no me veo, la mera verdad. Bueno, pues cuídense mucho. Aquí dejamos este espacio y nos estamos viendo el próximo 15 de noviembre. Hasta luego. Bye, bye.